La metodología de la investigación científica tiene todo un proceso, es todo un método, ¿no? En el cual consiste en iniciar con una serie de etapas y pasos, dentro de las cuales la primera etapa viene a ser la planificación. Es igual que cuando ustedes, por ejemplo, van a comprar, van a ir el fin de semana al mercado con su mamá o algún familiar, que ustedes van a ir al mercado para poder planificar todo lo que se va a hacer en la semana, o por lo menos lo que se va a comer o se va a realizar en la casa, ¿sí? Ahí llevan ustedes ya inclusive anotado en una hojita, o simplemente ya saben en la cabeza qué es lo que van a utilizar para cocinar durante toda la semana, ¿no? Entonces saben ya perfectamente qué platos van a cocinar, qué van a realizar en la casa, de repente algunas otras actividades que necesitan comprar durante la semana, así que se van al mercado no solamente a ver qué compran, sino simplemente ya tienen planificado previamente qué es lo que van a comprar y qué es lo que van a realizar durante toda la semana. Lo mismo ocurre con la investigación científica. Cuando ustedes quieren hacer una investigación, primero lo que tienen que hacer es planificar. La planificación, eso quiere decir que tienen que organizar previo a la investigación una serie de pasos para poder recién realizar la investigación. No es que se me ocurre algo, tengo una idea o tengo un tema de investigación y de inmediato hago las encuestas y empiezo a hacer todo. No, es que previamente se tiene que hacer tiene que planificarse todo eso, se tiene que prever todos los pasos que voy a desarrollar en el desarrollo de una investigación. Entonces, esta etapa de planificación corresponde a la elaboración de un proyecto de investigación. Y este proyecto de investigación, que viene a ser la etapa de planificación, tiene varios pasos. El primer paso es la idea de investigación. Una vez que yo tengo una idea, no puedo tener solamente una idea, a veces tengo varias ideas de investigación que se me viene a la mente de lo que yo quisiera investigar, producto obviamente también del análisis de los problemas que yo observo en mi comunidad, en la población donde yo vivo, y hay una serie de problemas de la salud. Entonces, frente a esos problemas, es como decir, se me alumbra y tengo un montón de ideas ahí de lo que podría yo investigar. Luego de tener la idea, recién voy a seleccionar una de esas ideas y me voy a quedar con una. Y esa idea o ese tema ya de investigación propiamente dicho, tengo que identificar el problema, o sea, tengo que decir de dónde parte el problema para poder yo tomarlo como una idea de investigación. Así que tengo que buscar prácticamente los antecedentes para ver por qué ese es un problema de salud, ¿sí? Luego voy a formular mis objetivos, voy a prever el diseño metodológico, debo ver en cuánto tiempo lo voy a desarrollar y cuánto dinero voy a necesitar para poder hacer mi investigación. Toda investigación siempre demanda gasto, siempre demanda tiempo, por lo tanto, en esa planificación, en el proyecto de investigación ya tengo que estar yo viendo cuánto tiempo me voy a demorar, cuánto dinero voy a gastar, qué método, o sea, qué pasos tengo que seguir para desarrollarlo, cuáles van a ser mis objetivos y todo lo demás. O sea, son una serie de pasos que yo tengo que tomar en cuenta para poder hacer mi proyecto de investigación. Después de tener mi proyecto de investigación donde ya está plasmado todo lo que yo tengo que hacer antes de iniciar la investigación, ya debo tener todo planificado. Después de tener ese documento de mi protocolo de investigación, que es el proyecto de investigación, y en el caso de los tesistas, sobre todo cuando ustedes van a terminar su carrera, van a necesitar hacer su tesis. Igual, la tesis es una investigación, así que también para eso tienen que hacer primero su proyecto. Y de eso se trata, primero planificar qué van a hacer. Cuando ya tengan lista esa planificación, recién se van a ir ustedes a ejecutar en sí ese proyecto, es decir, empezar a hacer el trabajo de investigación. ¿Y qué pasos conforman la ejecución? Ahí yo recién empiezo a recoger los datos, o sea, hacer mis encuestas, o revisar las historias clínicas, o revisar una base de datos. ¿De dónde voy a sacar yo en sí los datos? Entonces tengo que hacer el recojo de los datos,
¿sí? Una vez que ya tenga todos los datos, tengo que procesarlos, ingresarlos a un software en computadora para poder finalmente hacer mis tablitas y mis gráficos y obtener mis resultados, ¿sí? Esto constituye, estos tres pasos constituyen en sí la ejecución. Cuando ya tenga elaborado mis resultados, es decir, mis tablas, mis gráficos, ya listo, mis resultados escritos, entonces paso a hacer el análisis de los resultados y finalmente la publicación. Dentro de esta etapa, obviamente, primero voy a discutir o analizar esos resultados que he obtenido, tengo que compararlos con otras investigaciones, tengo que ver por qué han salido esos datos y dar explicaciones de mis resultados, tengo que hacer un análisis de todos esos resultados. Y finalmente debo dar mis conclusiones, a qué conclusiones llevo desde toda mi investigación y dar recomendaciones también respecto a los resultados que he obtenido. Y todo este proceso de trabajo de investigación en sí lo voy a plasmar en un informe final. Ese informe final puede ser una tesis, si es que efectivamente esta investigación es una tesis, o también puedo elaborar un informe en formato artículo. ¿Qué quiere decir? Que de inmediato yo puedo escribir ya un artículo científico producto de toda esa investigación. Es lo que vamos a hacer con ustedes. Vamos a hacer todos estos pasos y el informe va a ser un artículo científico. Así que ese artículo científico finalmente va a ser publicado, porque si nosotros no publicamos lo que se investiga, es como que nada se hubiera hecho, hubiéramos invertido tiempo, dinero, o las puras, porque siempre es obligación de que cualquier investigación que se haga se tenga que publicar. Si no, no se ha concluido todo este proceso de investigación. Así que ese proceso parte desde la idea de investigación hasta la publicación. En todas estas tres etapas y todos los pasos que estamos viendo, necesariamente en todos tengo que hacer una revisión de la literatura. En todo momento tengo que estar buscando información bibliográfica en todas las bases de datos que existen. Y en la siguiente clase, en el siguiente tema que vamos a tratar hoy día, justamente vamos a ver cómo se realizan las revisiones o búsquedas bibliográficas, ¿sí? Entonces, este es el proceso de investigación, este es el método científico que todos conocemos. Yo no quería darles la teoría, pero por lo menos tengan idea que tiene todo un proceso que durante estos 4 meses que voy a estar con ustedes, lo vamos a ir desarrollando paso a paso. Espero terminar en el primer mes el proyecto de investigación, aunque según el sílabus, más o menos abarca 1,5 meses a 2 meses, pero yo por mí hacerlo lo más breve posible para poder empezar prácticamente a dedicarnos a desarrollar la investigación, que es lo que realmente poco se hace. Sí, más nos dedicamos en los cursos, se hace mucha teoría, pero me gustaría realmente hacer más prácticas con ustedes y lo que es fundamentalmente la ejecución y publicación en sí de la investigación, para que ustedes tengan y digan, sí, hemos hecho una investigación y no es difícil. Bien, entonces vamos a ver en esta clase el primer paso que inicia todo proceso de investigación. Y como habíamos dicho, dentro de la planificación, que vendría a ser todo lo que nosotros vamos a organizar previamente para iniciar nuestra investigación, ¿cómo se originan las investigaciones? Primero, obviamente se originan por ideas de investigación. Entonces, primero debo tener en mente varias ideas. Es lo que estoy elaborando yo y no solamente tengo ideas, tengo varios temas de investigación que vamos a trabajar con ustedes, pero todavía tengo que aterrizar, siguen todavía en ideas de investigación, ¿sí? Ahora, las ideas de investigación no es que vengan porque, bueno, se me ocurre, porque está de moda, probablemente algún tema como el coronavirus, no, sino siempre vienen de diferentes fuentes. Sí, yo tengo inspiración de esas ideas en distintas fuentes de investigación. Ahora, siempre obviamente también tengo que tener en cuenta que existen problemas de salud, ¿sí? Si ustedes están estudiando medicina, son futuros médicos, que obviamente nosotros como personal de salud somos los responsables de solucionar los problemas de salud de la población. Por lo tanto, lo que tenemos que observar en nuestra comunidad, alrededor de nosotros las personas que viven, en personas en forma individual y así en la sociedad en sí, qué problema de salud tiene la población, ¿no es cierto? Pero como ustedes están en segundo año, todavía no han llevado cursos clínicos o recién van a empezar a llevar y tampoco no están, digamos, muy involucrados en los temas propiamente de la medicina,
Entonces, nosotros tenemos, o ustedes tienen que tomar en cuenta las siguientes fuentes de investigación. Primero, existe diversidad de teorías sobre un tema. Suponiendo que quiero hablar sobre, a ver, se me ocurre, sobre el cáncer. ¿Sí? Existen diversas teorías sobre ese tema, porque todavía no se sabe por qué ocurre el cáncer. No se sabe todavía la causa fundamental o principal de lo que ocurre. Hay teorías de que hay factores de riesgo, como por ejemplo, malos estilos de vida, fumar, el sobrepeso, malos hábitos alimenticios, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Existen todavía teorías, así que diversas teorías sobre ese tema nos pueden también originar o dar una fuente de las ideas de investigación que uno tiene. Suponiendo que dice el cáncer se debe a la obesidad. Entonces ya tengo una idea, puedo ver qué relación tiene entre la obesidad y el cáncer, ¿sí? Entonces ahí tengo una fuente de una idea de investigación. También las inquietudes expresadas por científicos, ¿sí? Los científicos publican todas sus investigaciones en las revistas que tienen a la mano ustedes a través de las bases de datos bibliográficas, y ahí ustedes pueden encontrar todo lo que publican los científicos o la comunidad científica. Y ellos obviamente, dentro de todas las investigaciones que ellos publican, siempre dicen que todavía no han encontrado la explicación de tal o cual cosa. Es igual que el coronavirus, todavía es una enfermedad nueva, y obviamente que todavía hay muchas cosas que no se sabe, ¿sí? No se sabe, todavía están en elaboración de la vacuna, no se sabe si efectivamente esta enfermedad ya es inmune, aunque ya han dicho algunos estudios que puede haber una reinfección, etcétera, etcétera. Son inquietudes expresadas por los científicos que nos van a dar idea a nosotros de esos vacíos que todavía no se conocen para poder aportar y hacer una nueva investigación. También los aportes y discusiones de otros investigadores, ¿sí? Ellos también aportan con sus investigaciones, y a la vez en esas investigaciones hacen una serie de argumentaciones, de explicaciones de los temas que han tratado, y hacen las discusiones respecto a un tema. Así que esas discusiones, cuando uno empieza a leer una serie de artículos, se da cuenta todas las cosas que todavía faltan por investigar. Por eso es importante, chicos, ustedes que lean bastante desde ahora el pregrado, que es muy importante porque durante toda su carrera siempre van a tener que leer muchísimo. Así que es muy importante que ustedes lean las fuentes bibliográficas que sean, obviamente, de mucho impacto, sobre todo de bastante calidad de información. Otra fuente de idea de investigación es la incoherencia entre la teoría y la práctica, ¿sí? A veces uno tiene una idea o nos enseñan ciertas cosas teóricas y no coinciden con la práctica, ¿sí? Entonces podemos, por ejemplo, indicar que la prevención de la mortalidad materna, para la prevención es muy importante que las mujeres usen métodos anticonceptivos, que no se embaracen. Eso lo sabemos en la teoría. Pero en la práctica, ¿cuántas mujeres realmente utilizan métodos anticonceptivos? Sí, estamos viendo en la adolescencia, sobre todo la gran mayoría no usa anticonceptivos. Así que hay una incoherencia entre la teoría y la práctica. No siempre lo que se sabe en teoría, lo que debe ser en la teoría, ocurre en la práctica. Así que cuando existen incoherencias entre la teoría y la práctica, ahí tienen ustedes un motivo de investigación. Igual a veces hay resultados contradictorios, ¿sí? Hay resultados contradictorios porque dicen por lo menos una investigación que ocurre de tal manera y otra investigación que ocurre de tal otra manera. Por ejemplo, en algunas investigaciones han encontrado respecto al coronavirus que, por ejemplo, dicen que hay una reinfección y otros dicen que no, que da inmunidad. Así que hay contradicciones todavía frente a ese hallazgo. Sí, todavía algunas investigaciones pueden decir una cosa y otras contradecir. Entonces, cuando hay contradicciones y no se tiene una idea bien clara de cualquier fundamento dentro de la medicina, ese también es un motivo y una fuente importante de investigación. Por eso ustedes fíjense cuando elijan un tema si es que existe todavía alguna contradicción en cualquier tema de lo que es salud. Ese es un motivo importante, una fuente importante para seguir investigando. También otra fuente importante son las necesidades de explicaciones acerca de los hechos. Cuando todavía no se sabe muchas cosas, ¿sí? Y se sabe de repente
que hay múltiples factores para un determinado problema de la salud, ¿sí? Por ejemplo, para el caso de la difteria, sabemos que la difteria hace muchísimos años que ya no existía esa enfermedad, pensábamos inclusive que se había erradicado, ¿sí? ¿Eso por qué está ocurriendo? Porque todavía la población, ha habido una campaña tremenda en la cual difundían que las vacunas hacían daño o que nos querían poner un chip a los seres humanos para poder controlar nuestras vidas o vigilarnos constantemente, etcétera, etcétera. Entonces había muchas, opiniones de cierto grupo de personas que han desprestigiado las vacunas, y eso ha ocasionado que muchas personas no vacunen a sus niños, ¿sí? Y obviamente como consecuencia la baja cobertura de inmunización ha ocasionado que aparezcan estas enfermedades que ya habíamos pensado que se habían erradicado. Así que existen explicaciones o necesidad de explicar acerca de esos hechos, por qué está ocurriendo la aparición de esas enfermedades que ya habían desaparecido hace muchos años. Así que hay un tema, por ejemplo, de investigación para saber qué están pensando los padres de familia, por qué no están yendo a vacunar a sus niños. También cuando hay vacío del conocimiento, o sea, no se sabe sobre algo, ¿sí? Cuando todavía no sabemos cómo podríamos hacer algo. Por ejemplo, actualmente, ¿cómo prevenir el coronavirus? Es una enfermedad, ¿sí? Para poder prevenir, pero eso está justamente en elaboración, es una investigación o varias que están haciendo distintos países para poder elaborar una vacuna, y hay un vacío del conocimiento, ¿sí? Si efectivamente será efectiva esa vacuna que están haciendo, están en investigaciones, y obviamente que eso todavía es un vacío del conocimiento. También otra fuente de idea de una investigación, de dónde puede partir esa idea, es las experiencias de las personas que investigan principalmente, o de los profesionales de la salud. La experiencia hace que en el correr de los años identifiquen muchas cosas que aún no se sabe, muchas cosas que son muy importantes de poder investigar, porque se va repitiendo y repitiendo el problema y nadie hace nada. Así que de acuerdo a la experiencia, ocurre que también evidencia algunos médicos, de acuerdo a mi experiencia, tal medicamento es mucho mejor que tal otro, pero solamente de acuerdo a esa experiencia, pero habría que demostrarlo a través de una investigación si efectivamente es o no es así. Así que de acuerdo a esa experiencia podrían ustedes recoger, sobre todo las personas que ya tienen muchos años de trabajo, de alguna profesión, en el caso de los médicos, y ver que su experiencia les ha dado de repente, o les ha corroborado el manejo clínico de alguna enfermedad, el uso de algún antibiótico, algún medicamento que de repente es mucho mejor en base a otro. Entonces, y finalmente, o la necesidad de verificar, descubrir y solucionar dificultades. Nosotros ya habíamos dicho que vamos a evidenciar, y no es que también nosotros simplemente observamos, existen múltiples problemas de la salud. Así que de todos esos problemas que nosotros observamos de la salud, salud física, mental, psicológica, ambiental, salud del niño, del adulto, de las mujeres embarazadas, etcétera, 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 existen en el problema de salud pública, salud ocupacional. Hay tantos campos de la medicina donde nosotros podemos apreciar que existen dificultades, problemas que todavía no tienen solución, o no se sabe por qué ocurre, o simplemente tenemos que saber cuáles son las causas y cuáles son las consecuencias de todos esos problemas. Así que existe una necesidad de verificar, descubrir y solucionar esos problemas o esas dificultades. Ese son uno de los motivos importantes, o una de las fuentes más importantes que a uno le deben dar fuente de las ideas que podríamos tener para investigar. Otra de las fuentes importantes para poder saber qué podemos investigar es los problemas sanitarios para la investigación, o las prioridades de investigación. A nivel del Ministerio de Salud, que vendría a ser el ente rector del sector salud, tiene una institución que se llama el Instituto Nacional de Salud.
El Instituto Nacional de Salud es una organización, un ente del Ministerio de Salud que se dedica única y exclusivamente a hacer investigación. Bien, sabiendo todos esos preámbulos de dónde provienen y de dónde podemos nosotros identificar nuestras ideas de investigación, nosotros cuando ya elijamos un tema, si bien yo he dicho que les voy a dar un tema, pero también les había dado la tarea de que si ustedes tienen algún tema, alguna idea de investigación, también podemos tomarla. No es que yo también les imponga. Yo les voy a dar un tema siempre y cuando ustedes no me lo den, porque también tenemos que ir avanzando ya, y si es que tienen una idea ustedes, me pueden compartir y podemos organizarla para poder tomarlo como una investigación. Así que el criterio preliminar para valorar una idea de investigación es preguntarse. Eso quiere decir que si yo tengo idea, no solamente una, puedo tener varias, ahora tengo que ir a calificar esas ideas si son o no posibles de ser investigadas. Entonces, para eso me tengo que preguntar y hacer las siguientes preguntas. Esa idea, ¿aporta el conocimiento o soluciones prácticas de la sociedad? ¿Puede llevarse a cabo? ¿Es útil para alguien? Entonces, hay que preguntarse esas tres preguntas, y si es que es positiva la respuesta, entonces sí vale la pena hacer esa investigación. Así que todas las ideas de investigación que nosotros tengamos, se nos venga a la mente, no todas las ideas van a servir para investigar. Solo algunas ideas de investigación pueden aportar información más valiosa que otras y obviamente se convierten en una idea de investigación. Así que de las múltiples ideas hay que ver cuál aporta mayor conocimiento, soluciones a los problemas, si se puede llevar a la práctica, llevar a cabo, porque no siempre puedo tener una idea muy importante, muy hermosa, pero resulta que no, que es difícil hacerla. No puedo hacerlo porque necesito mucho dinero, mucho tiempo, más personal para que me haga encuestas acá allá, y no tengo todos esos recursos, por lo tanto no voy a poder llevarlo a cabo. De repente no es útil porque a nadie le importa ese tema. Entonces, por lo tanto, también tiene que pasar por esas tres preguntas previas para saber si efectivamente mi idea es muy valiosa y puede aportar información, mucha mayor información que las otras ideas que yo tengo. Por lo tanto, de las varias ideas que yo tengo, puedo ir calificando para ver cuál de ellas es la más importante. Cuando yo quiero hacer, o cualquiera de ustedes quiere hacer una investigación, es muy importante siempre que tengan un asesor. Y no solamente uno, a veces hay que tener varios, ¿sí? ¿Y qué es un asesor? Un asesor viene a ser un profesional, en este caso médico, de preferencia si ustedes van a ser futuros médicos, obviamente será otro médico que los acompañe a ustedes y los apoye para desarrollar la investigación, y muchas veces los tiene que apoyar desde el inicio, es decir, desde la idea misma. ¿No es cierto? Porque a veces ustedes, como les vuelvo a repetir, están recién en segundo año, no conocen todas las carreras de la medicina, pero pueden acudir a uno de sus profesores y decirle: doctor, quiero hacer una investigación, pero no se me ocurre de qué. ¿Qué me sugiere usted? Entonces el profesor tendrá en mente, obviamente por su experiencia, por su área del conocimiento, muchas más ideas y más experiencia para ustedes compartirles. Me parece que puedes hacer tal cosa, te puede dar una idea, y desde ese momento ya ustedes les va a orientar y puede convertirse en su asesor y los va a acompañar y ayudar durante todo el proceso de la investigación para que puedan concretizar el desarrollo de esa investigación. El asesor también tiene una contribución importante. Si es que el asesor les ayuda efectivamente desde el principio hasta el final, efectivamente se convierte junto con ustedes en autores de ese futuro artículo científico, ¿sí? La denominación de ser un autor, si ustedes ya están llevando ya el curso de conducta responsable en investigación, hay un capítulo que se llama la autoría. Y ahí en la autoría dice claramente cuáles son los requisitos para ser autor, ¿verdad? Entonces, si el asesor junto con ustedes se los acompaña, les orienta y contribuye inclusive con su análisis y varias partes de la investigación, se convierte obviamente junto con ustedes en autores, ¿sí? Pero si hay autores que efectivamente solamente firman, como muchos ocurre, que solamente son asesores, por ejemplo, de la tesis, y les firman solamente el documento de que sí está todo bien sin haberlo ni revisado, ellos sí,
obviamente no van a ser autores, sino tiene que ser, el asesor tiene que haber contribuido con sus importantes aportes dentro de la elaboración de esa investigación. Se dice que hay varios asesores. Ustedes pueden tener un asesor temático. Eso quiere decir un médico que conozca del tema de investigación que ustedes van a desarrollar. No necesariamente puede ser un médico, de repente es otro profesional, pero tiene que ser experto en el tema que ustedes han elegido investigar. ¿Sí? Alguien que sepa. ¿Sí? De preferencia, obviamente, médico, porque ustedes también son médicos o van a ser médicos y tienen la misma visión, el mismo panorama para poder apreciar mejor ese tema. Pueden tener también otro asesor metodológico, porque no siempre el médico sabe de aspectos metodológicos, sabrá mucho de la parte clínica, ¿sí? Sobre todo para poder manejar esa enfermedad, en fin, que obviamente es muy importante que a ustedes también los acompañe ese asesor temático. Pero el otro metodológico sí es importante que pueden tener hasta una segunda opinión, otro segundo asesor, que es el que sabe la parte metodológica, ¿no? ¿Qué diseño van a utilizar? ¿Cómo redactar su proyecto? Si han considerado bien un tamaño muestral o no, si han escogido bien sus variables, qué sé yo. Muchas veces el médico solo no puede, no sabe esos temas, así que encargarán ese tipo de contribución o de apoyo a otro profesional que sepa de la parte metodológica. En este caso, mientras estemos llevando el curso, seré yo quien les oriente desde el punto de vista metodológico todo el desarrollo del proceso de investigación, ¿sí? Y algunas veces se requiere también un asesor estadístico, ¿ya? Sobre todo cuando son investigaciones muy complejas donde tienen que aplicar una serie de pruebas estadísticas, ¿no? Por ejemplo, cuando tienen que hacer un análisis multivariado para saber controlar algunas variables confusoras, en fin, ese tipo de análisis no siempre el médico clínico, sobre todo, no va a saber hacer ese tipo de análisis y muchas veces el asesor metodológico también lo sabe. Generalmente es un estadístico quien nos va a apoyar en eso. Pero a veces hay personas que saben de todo. Por ejemplo, hay un médico investigador sobre todo, sí, conoce metodología, conoce estadística, así que es suficiente primordialmente con un médico o una persona que investigue, si es la persona más idónea que pueda convertirse en un asesor para que los pueda orientar completamente. Usualmente los asesores son sus propios docentes de la universidad, ¿sí? Generalmente es un médico profesor de ustedes. Pero no siempre. Pueden también ustedes tomar un asesor que no sea docente de la universidad, que de repente trabaje en otra institución y que de repente ustedes tengan confianza para poder compartir o preguntarle o tomarlo como asesor. Así que cada uno es libre de elegir a los asesores que uno desee, ¿sí? Pero cuando es docente, mejor dicho, cuando hacen sus trabajos de investigación ahora para el bachillerato, a ustedes están obligados de hacer un trabajo de investigación para tener el bachillerato, una tesis para graduarse de médico, así que van a tener que hacer necesariamente 2 trabajos de investigación para que puedan lograr el título de médicos cuando terminen su carrera. Y para eso sí, la universidad, o en este caso la Escuela de Medicina, les exige que su asesor sea docente de la universidad. Mientras tanto, ustedes son libres de escoger. Así que en una investigación, no siempre ustedes están solos. A veces en una investigación también se hace entre un equipo, como ahora lo vamos a hacer, un equipo integrado por 5 o 6 alumnos y adicional a ellos los asesores, que en este caso estaré yo u otro médico que también sepa del tema en sí o cualquier otra persona, un estadístico de repente. Todo ese conjunto de personas se llama un equipo de investigación, así que la investigación es un trabajo en equipo. Así que ustedes siempre tienen que tener en cuenta y saber compartir y trabajar con un equipo de personas. Cuando nosotros tenemos nuestra idea inicial de investigación, generalmente esta primera idea son vagas, ¿sí? Y no son claras y requieren ser ampliadas y analizarse con cuidado para que se transformen en planteamientos más precisos y estructurados. Así que no se preocupen si es una idea general, que no está nada claro, ¿no? Simplemente es un tema que de repente quiero investigar, de repente empiezo a decir, me gusta el tema de cáncer, bueno, mi idea es cáncer, pero no sé qué todavía voy a hacer de cáncer. Hay tantos problemas alrededor del cáncer, pero es una idea vaga. Bien, para que se convierta en una investigación desde la idea,
tiene que obviamente analizarse, evaluarse para finalmente convertirse en el planteamiento de una investigación, o sea, el tema mismo de una investigación. Así que para eso ustedes necesitan conocer los antecedentes, ¿sí? Tienen que buscar ahora en las referencias bibliográficas, mejor dicho, en todas las bases de datos, en el Internet, entrar y sentarse a buscar el tema que les gustaría investigar para poder buscar toda la información alrededor de ese tema, ¿sí? Entonces, para saber sobre algún tema que se haya estudiado a fondo y reiteradas veces. No, mejor dicho, cuando ustedes van a buscar el tema, muchas veces se encuentran con que ese tema ha sido muy estudiado por cantidad de personas. Es un tema bastante trillado, diríamos nosotros. Entonces, si es un tema que ya lo han estudiado en demasía, es más, hasta aquí en Tacna también ha habido cantidad de tesis, ¿sí? Que ha habido muchos trabajos alrededor de ese tema, entonces es preferible no investigar sobre algún tema que ya se ha estudiado a fondo y muchas veces, ¿ya? Entonces, cuando encuentren ustedes que hay demasiadas investigaciones, y más aún en Tacna también bastante, es mejor que no hagan esa investigación. De preferencia siempre hagan un tema novedoso, nuevo, algo que poco hayan investigado para tener un aporte más. Por eso les dicen a veces sus docentes, cuando ven un tema de investigación, o sobre todo cuando hacen sus tesis y buscan al asesor, un docente dice, doctor, quiero que me asesore en ese tema. Y le dice, a ver, pero si eso ya lo han hecho un montón de veces, ¿otra vez vas a hacer lo mismo? No, cambia de tema. Entonces, eso, no corran ese riesgo, por eso revisen toda la información bibliográfica, así que si hay demasiado, mejor no se aventuren a hacer lo mismo, otra vez. Luego hay que estructurar formalmente la idea de investigación. Ahorita vamos a ver cómo se estructura formalmente esa idea de investigación. Hay que seleccionar la perspectiva principal desde la cual se abordará la idea de investigación. ¿Sí? No sé por qué me sale esta pantallita. Bien, entonces ahora tenemos que ver qué te conviene más. Hay que saber principalmente 4 puntos importantes, qué es lo que les conviene a ustedes, qué idea les conviene elegir, ¿sí? Primero, que la idea sea una idea que a ustedes les interese, les guste, los motive, les despierte su curiosidad, o sea, los apasione. En otras palabras, les encante el tema. Eso es muy importante, que sea algo que a ustedes les llame mucho el interés, ¿sí? También que el tema se relacione con la formación profesional de ustedes, o sea, un curso que a ustedes les guste, un tema de actualidad, algo que ustedes puedan manejar. También que tenga fácil acceso a la información. De repente es un tema muy raro que no hay información y ustedes se van a desanimar porque no encuentran nada. Entonces tiene que haber fácil información del tema que ustedes elijan y principalmente que cumplan con el requisito de lo que ustedes quieran obtener. Eso quiere decir, sobre todo cuando van a hacer su tesis, la tesis les va a servir para graduarse. Así que principalmente tienen que elegir un buen tema para que puedan concretizar y llegar al término final de terminar su tesis. Por eso es importante también que les va a permitir la tesis cumplir y lograr su título profesional. En este caso, lo vamos a hacer para aprender, para que ustedes, por lo menos dentro de su carrera, al inicio de su carrera, que están ustedes en segundo año, ya aprendan a hacer una investigación pequeña, pero ya digan, qué sencillo había sido, no había sido cosa del otro mundo. Y se animen a hacer más investigaciones. Existen varias estrategias para poder elegir qué idea de investigación es una de las más importantes, de las que sí puedo yo decir, sí, efectivamente, eso es lo que debo investigar. Una de las estrategias importantes para que vean si su idea de investigación está bien elaborada, está bien que hayan elegido esa idea, es la estrategia PICO. La estrategia PICO proviene de la medicina basada en la evidencia, ¿sí? Ustedes ya habrán escuchado hablar de la medicina basada en la evidencia, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? ¿Sí? Es David Sackett que dijo acerca de la medicina basada en evidencia. Bueno, que es el uso consciente, explícito y sensato de la mejor evidencia disponible para la toma de decisión en relación al cuidado de pacientes, además de la experiencia del médico y de las preferencias del paciente. Entonces, ¿qué quiere decir en términos prácticos? Que cuando ustedes tengan que atender a sus pacientes, ¿sí?,
tengan que hacerlo en relación o tomando en cuenta todas las evidencias, o sea, las investigaciones previas que hayan hecho otros médicos, igual que ustedes, para que puedan elegir el mejor tratamiento, el mejor manejo, para que pueda ese paciente finalmente curarse. A eso se refiere la medicina basada en evidencia, ¿sí? Entonces, ¿qué es la estrategia PICO? PICO proviene de 4 palabras, ¿sí? Vamos a verlo ahorita. Así que esta estrategia es una de las más importantes que se utiliza muchísimo para poder elegir mi idea de investigación. A ver, en esta estrategia, dentro de la medicina basada en evidencia, tiene 4 componentes importantes. Viene a ser una pregunta de investigación, ¿sí? O sea, tengo que elaborar mi pregunta de investigación, en la cual debo considerar 4 componentes. Primero, ¿a qué pacientes voy a incluir dentro de esa investigación? Si yo quiero hacer una investigación, tengo que ver a qué pacientes o cuáles van a ser los pacientes que voy a incluir en el análisis de mi investigación. Luego tengo que ver las intervenciones o exposiciones a los que son sometidos los pacientes. Luego, los comparadores de dichas intervenciones o exposiciones y los desenlaces o resultados de dichas intervención o exposición sobre los pacientes estudiados. Utilizando estos 4 elementos va a ser posible construir la pregunta de investigación. Cuando yo quiero partir por mi idea primero, que es una idea vaga, esa idea la tengo que convertir en una pregunta de investigación para ver si efectivamente puedo o no puedo realizar mi investigación. Acá tenemos ilustrativamente más fácil. La palabra PICO, ¿sí? Son las siglas de lo siguiente. La P es el paciente, o sea, proviene de la palabra paciente. ¿Qué quiere decir? ¿A qué pacientes voy a estudiar? ¿Sí? Dependiendo de qué grupo etario tiene, qué estadio de la enfermedad, o qué comorbilidad o qué enfermedad tiene, etcétera, etcétera. A eso me refiero. El paciente con alguna característica propia. Luego la palabra I, que vendría a ser la intervención. Eso quiere decir qué factor relacionado a la enfermedad que voy a estudiar, cuál es el pronóstico que quiero estudiar, o cuál es el agente etiológico, o qué prueba diagnóstico voy a desarrollar. O sea, qué intervención es la que voy a investigar. La palabra C viene a ser la comparación o el comparador. Esto se refiere a la alternativa a la intervención al estudio, tales como tratamiento habitual o placebo, o la ausencia de un factor de riesgo. ¿Qué quiere decir esto? Si, por ejemplo, yo voy a estudiar cuál de 2 medicamentos son mejores. La intervención sería aplicar ese medicamento. Y la comparación sería no aplicar ese medicamento o dar un placebo. Entonces, a eso se refiere la intervención y con qué comparo esa intervención, ¿sí? Y la O viene de outcome, o outcome, que es una palabra en inglés que significa resultado. Quiere decir que en la O tengo que evaluar cuál es mi variable de resultado, o sea, cuál es la consecuencia de este paciente enfermo que se ha aplicado una intervención y que lo he comparado con otro grupo que no se ha intervenido, y finalmente qué resultado puedo obtener previamente. Entonces, esas son la estrategia de PICO. Acá vamos a ver un ejemplo. Si mi idea inicial era saber, yo he encontrado investigaciones o sé que las personas que fuman tienen más posibilidad de tener infarto agudo del miocardio, ¿no es cierto? Eso sabemos en teoría, que quienes más fuman les puede dar más infarto al corazón. Entonces, quiero saber aquí, de repente en Tacna, si efectivamente existe asociación entre el consumo de cigarrillos y el infarto agudo del miocardio, pero esto obviamente en varones mayores de 40 años. Sí se sabe más que todo que a mayor edad tienen mayor riesgo de tener esta enfermedad. Así que por eso la P, que vendría a ser la población vendría a ser ¿quién? Los varones mayores de 40 años. Son a estas personas a quienes yo voy a estudiar. Entonces, esa es mi población. Varones
de mayores de 40 años. La I, que vendría a ser la intervención o exposición. No solamente es intervención, también se habla de exposición. O sea, quiere decir a qué están sometidos. Si bien yo no lo hago intencionalmente, sino que son esos pacientes quienes voluntariamente utilizan o consumen mucho tabaco. Así que la intervención o exposición vendría a ser el tabaquismo. ¿Con quién los voy a comparar para saber si este grupo de personas, varones mayores de 40 años que fuman mucho, tienen efectivamente infarto agudo al miocardio? Los voy a comparar con aquellos varones mayores de 40 años que no usan tabaco, o sea, que no fuman. Por eso, mi comparador sería el otro grupo que no fuma. Y el outcome o el resultado, la consecuencia, vendría a ser obviamente la enfermedad, o sea, el infarto agudo del miocardio. Fíjense que ahí tengo yo los 4 parámetros que debo identificar en esta estrategia PICO para saber efectivamente cómo tengo que plantear mi pregunta de investigación. Así que toda investigación después de la idea debe partir con una pregunta de investigación. Entonces, mi pregunta será: ¿existe asociación entre el consumo de cigarrillos y el infarto agudo del miocardio en varones mayores de 40 años? Entonces, eso es justamente lo que yo he elaborado después de aplicar esta estrategia PICO. Veamos otro ejemplo. Se sabe, o por lo menos he leído, que las mujeres, sobre todo que tienen conocimiento de que el papilomavirus produce cáncer de cuello uterino, ¿sí? Normalmente cuando saben las mujeres, es que ellas se preocupan de que se hagan su Papá Nicolau para así saber efectivamente si tienen o no tienen cáncer de cuello uterino, ¿no es cierto? Entonces, si una mujer sabe que eso ocurre y que el virus, papilomavirus, se puede identificar a través de un Papá Nicolau, entonces claramente esas mujeres irán preocupadas a hacerse su Papá Nicolau cada 2 años, ¿sí? Entonces, vamos a nosotros a hacer una investigación para saber si existe o no relación entre el nivel de conocimientos sobre el papilomavirus y el cáncer de cuello uterino en relación a la realización de un Papá Nicolau cada 2 años, ¿sí? Entonces, quiero saber si efectivamente las mujeres, por el hecho de conocer sobre el papilomavirus, acuden a realizarse más su Papá Nicolau. Así que respecto a esta metodología PICO, ¿quién sería el paciente? El paciente en esta pregunta de investigación o esta idea de investigación serían las mujeres de 30 a 49 años. Ese sería el grupo de población a la cual me voy a dirigir para realizar la investigación. Entonces, tengo que ubicar a las mujeres de 30 a 49 años. Luego paso a identificar la intervención o la exposición. La intervención en este caso sería el tener conocimiento de que el virus, el papilomavirus, produce cáncer de cuello uterino, ¿ya? Entonces, eso no necesariamente es una intervención, también es un factor, una exposición o un motivo que hace que estas mujeres puedan o no tener un desenlace o una consecuencia determinada. Entonces, uno de los motivos sería, o de las intervenciones o exposiciones sería tener conocimiento de que el papilomavirus produce cáncer de cuello uterino. ¿Cuál sería el comparador, o sea, el grupo contrario? ¿Con quién lo voy a comparar? Obviamente, con las mujeres que no tienen conocimiento de que el papilomavirus produce cáncer de cuello uterino, porque no todas saben. Va a haber un grupo de mujeres, así que tengo que compararlas con ese grupo de mujeres que no conocen, no tienen ese conocimiento. Y el resultado sería hacerse su Papá Nicolau o su tamizaje de Papá Nicolau cada 2 años. Entonces, ahí vean ustedes la población, la intervención o exposición, el grupo con el cual voy a comparar y finalmente tengo que identificar el resultado de esta investigación. Entonces, finalmente, ubicando estos 4 parámetros de la estrategia PICO, diré, mi pregunta será:
El nivel de conocimiento sobre el papilomavirus y su relación con el cáncer de cuello uterino se asocia a la realización de un Papa Nicolau cada 2 años en mujeres de 30 a 49 años de edad? Esa sería mi pregunta. Así que después de haber elaborado esta estrategia con mis 4 parámetros, termino finalmente elaborando mi pregunta de investigación. Por lo tanto, entonces puedo darles varios ejemplos. En la práctica vamos a ir viendo luego cómo se hace esa estrategia de la elaboración PICO una vez que tenga un problema de investigación. Así que nosotros vamos a partir por esa idea de investigación que, si bien fue un inicio en forma general, fue abstracta, compleja y surge de la realidad y de estudios previos, finalmente voy a aterrizar a elaborar mi problema específico, a investigar a través de una pregunta. Esa pregunta de investigación, que es una pregunta del problema que voy a investigar, va a ser ya una pregunta más específica, concreta, susceptible de investigarse, y va a ser una pregunta o duda que se pretende responder a través de la investigación. Así que de la idea no se preocupen, con esa técnica o estrategia de PICO puedo yo llegar a elaborar bien mi problema específico que finalmente voy a investigar. Pero esta estrategia PICO no siempre funciona en todos los casos. ¿Cuándo no funciona la metodología PICO? Funciona generalmente cuando voy a comparar 2 grupos. Han visto ustedes siempre que hay un comparador, que es la letra C, ¿sí? Los que tienen, la intervención sería los que tienen o no tienen un factor determinado versus los que no tienen ese factor determinado. Así que voy a tener un grupo de casos y un grupo de controles. Un grupo al cual voy a estudiar y un grupo con el cual voy a comparar. Siempre voy a tener 2 grupos para poder hacer mi investigación. Pero si voy a hacer yo un estudio descriptivo, un estudio de análisis de sensibilidad, o análisis de sensibilidad y especificidad, o un análisis factorial, o un análisis de mejora de procesos, y de repente un estudio de prevalencia, o un estudio de vigilancia epidemiológica, en fin, cualquiera de estos tipos de estudios, no me sirve la metodología PICO, porque en este tipo de estudios no voy a comparar 2 grupos. En un estudio descriptivo solamente estudio un grupo. Por lo tanto, acá no me sirve la metodología PICO. Así que muchos difunden utilizar la metodología PICO para elaborar su problema de investigación, pero no siempre funciona, ¿ya? Así que cuando ustedes utilicen o realicen estudios descriptivos o de diferentes otros tipos, entonces van a ustedes a utilizar otra técnica que viene para poder elegir si efectivamente o evaluar su idea de investigación, si es factible realizar. Así que tenemos otra técnica o metodología o estrategia para poder evaluar si su idea es o no útil para poder investigar. Y eso se llama los criterios FINER, ¿sí? Existen estos criterios FINER también para ese tipo de estudios o también para todos los tipos de estudios en general. Esta técnica ha sido propuesta por Stephen Hooley y Stephen Cummings desde desde fines de los 80. ¿Sí? Así que tiene ya bastante, es antigüita la técnica, pero aún todavía se sigue utilizando, y la palabra FINER también igual proviene de las iniciales de las siguientes palabras. Se tiene que evaluar si mi idea de investigación es factible. Eso quiere decir a cuántos individuos voy a incluir. Eso quiere, de repente, si es una investigación enorme, grande, no voy a poder hacerla porque no voy a conseguir ubicar a toda esa gran cantidad de personas. Si efectivamente tengo experiencia técnica adecuada para realizar, eso quiere decir si voy a poder hacer y no me voy a tropezar de repente no puedo hacer, ahora no sé qué hacer. No, debo tener algún tipo de experiencia. Y finalmente si es abordable, eso quiere decir que si voy a tener el tiempo suficiente y si me va a alcanzar el dinero suficiente para poder finalmente hacer esta investigación. Eso quiere decir que sea factible, eso se llama factibilidad, que me alcance el tiempo, el dinero, la cantidad de personas que debo incluir. La palabra I o la letra I proviene de la palabra interesante, que la idea sea interesante. ¿Interesante para quiénes? Primero para el investigador, que ustedes estén contentos con el tema, que sea un tema que los apasione, que les guste, que quieran realmente hacer. Y también que sea interesante para el financiador. Si ustedes van a presentar
un proyecto, una idea de investigación ya plasmada en un proyecto ante un congreso, mejor un congreso de estudiantes de medicina que van a concursar, o de repente van a concursar en un fondo concursable de semilleros de investigación y les van a financiar ese proyecto, obviamente esa idea tiene que ser interesante para el que los va a financiar, los va a evaluar, ¿sí? Y también tiene que ser interesante para la comunidad científica. Eso quiere decir, como finalmente ustedes tienen que publicarlo, tiene que ser un tema interesante para publicar, que alguien le llame la atención o que le sea útil, ¿no? Que diga, uy, qué interesante ese tema que han investigado. Entonces, porque si no es algo interesante, ¿quién les va a leer? ¿Quién lo va a utilizar como insumo para tomar decisiones? La palabra N proviene de la palabra novedosa. Eso quiere decir que la idea que ustedes tengan también sea novedosa, que confirme, refute, amplíe hallazgos previos, algo nuevo. Como les había dicho anteriormente, no hagan temas que ya todo el mundo estudia, que ya se sabe. Así que siempre, por eso les preguntan, cuando ustedes van a concursar en un congreso de estudiantes de medicina, yo siempre les escucho preguntar de sus jurados, dice, ¿y por qué has elegido ese tema si ya se sabe? Ya han investigado tanto. Entonces no elijan temas que ya todo el mundo ha investigado y ya se sabe. Utilicen o elijan cosas novedosas, cosas nuevas, que puedan ustedes aportar con el conocimiento, que algo que no se sabe, o se sabe muy poco, o todavía hay dudas respecto a los hallazgos anteriores. Que esa idea tenga ética, ¿no? Que finalmente no haga daño a las personas, sobre todo cuando se hace estudios experimentales. No pueden aplicar ustedes medicamentos o algunas intervenciones que puedan hacer daño a las personas. Ahora ya todas las investigaciones tienen que estar mínimamente, tener las condiciones éticas de la investigación. Para eso están llevando ustedes el curso de conducta responsable de investigación, y ahí ustedes van a encontrar claramente qué es lo que deben tener cuidado para no dañar a las personas. Hay que guardar la intimidad de las personas, sobre todo el anonimato cuando uno va a investigar. Nunca se pregunta el nombre y apellido o datos personales, ¿sí? Para que ellos libremente puedan dar toda la información para cualquier investigación, porque siempre cuando uno les pide sus datos personales, simplemente no les van a responder o les van a responder en forma equivocada, ¿sí? Y obviamente, de preferencia, también las investigaciones deben traer beneficio para los participantes. Si uno hace una investigación, obviamente que con esa investigación debe finalmente beneficiar a las personas que se han estudiado. Si no son directamente a ellos, a los futuros enfermos que tengan ese mismo daño, para que se prevenga la enfermedad o no ocurra la misma enfermedad o qué sé yo. Entonces traiga un beneficio para las futuras personas que tengan la misma enfermedad. Y finalmente la palabra R, que es relevante, que la investigación o la idea que ustedes van a elegir sea relevante para el conocimiento científico, para las políticas sanitarias, para futuras líneas de investigación. O sea, por eso deben elegir ustedes, de preferencia, temas que están relacionados a las líneas de investigación. Eso obviamente para poder elegir un tema de investigación, una idea de investigación que se convierta, tener en cuenta, que sea factible, interesante, novedosa, ética y relevante. Entonces, estos parámetros resaltan los puntos útiles que pueden aumentar las probabilidades de desarrollar sus proyectos de investigación con éxito. Si ustedes van a tener en cuenta estos 5 aspectos para elegir su investigación, tengan bien claro que si ustedes presentan ante evaluadores que sean fondos concursables de semilleros, o si van a participar en un concurso de proyectos de investigación o de investigaciones en el pregrado, como son en eventos que ustedes tienen en Congreso de Estudiantes de Medicina, ahí tengan la seguridad que van a tener éxito y posiblemente también van a ganar en esos concursos si tienen en cuenta todos estos aspectos. Esta metodología FINER se realiza en una tabla que tienen acá de esta forma, teniendo en cuenta en la columna del lado izquierdo las palabras FINER para tener en cuenta cada uno de estos aspectos. Pueden tener una o varias ideas. Acá estoy poniendo un ejemplo de que tengo 3 ideas de investigación. ¿Sí? Cada idea le voy a dar un puntaje sobre 10 en cada uno de ellos.
el F será sobre 10 y sobre 10 y sucesivamente, de tal manera que me sume 50. Y luego de dar el puntaje, obviamente tengo que explicar por qué le he dado ese puntaje. Tengo que tener un porqué para cada uno de estos parámetros. Y así, el que tenga mayor puntaje, suponiendo que tenga 3 ideas de investigación de un tema determinado, entonces elijo el que tenga mayor puntaje. Y para eso sirve, para que luego le dé una especie de calificación a mis ideas, y el que tenga mayor, obviamente, nota, ese es el que voy a elegir. Acá tengo un ejemplo. Por ejemplo, quiero estudiar sobre las consecuencias de la obesidad en el embarazo en Tacna. ¿Sí? Estoy viendo que hay muchas señoras gorditas que cada vez están siendo más obesas durante el embarazo y quiero saber qué consecuencias trae ese aumento de la obesidad en el embarazo. Así que voy a aplicar esta técnica de Finer y voy a evaluar. Cada uno de los criterios valen 10 puntos. ¿Sí? Así que respecto a factibilidad. En factibilidad yo le he puesto 10 porque existe. ¿Por qué? Porque la información es accesible y hay información del estado nutricional de las embarazadas. Eso quiere decir que aquí en Tacna el 99% de las mujeres embarazadas tienen control de embarazo. Así que se van a su hospital, a su centro de salud y hay registro en todos los establecimientos de salud del peso y talla de las mujeres embarazadas y obviamente de la evaluación de su estado nutricional. Hay información, es factible y la gran mayoría, o casi por no decir todas, tienen un control prenatal. Así que les voy a ubicar esa información y por eso le pongo el puntaje de 10. Es factible. Es interesante. Bueno, le voy a poner el puntaje de 8 según mi apreciación. Ese puntaje lo pongo según mi apreciación. ¿Por qué? Porque es de interés para cierta población como para otra no. Pero para mí como investigador sí es importante, es interesante. Por ejemplo, yo soy obstetra, para mí me interesan mucho temas de las mujeres embarazadas y de los niños, sobre todo recién nacidos, y para mí sí es muy importante porque me encantan esos temas, sobre todo relacionados a la madre y el niño, y además de esto, este es un problema importante de obesidad. Así que para mí es muy importante. Probablemente para otros no, porque tienen otras especialidades, para otros serán otras prioridades, y por eso le he puesto el puntaje de 8. ¿Es novedoso? Le he puesto un puntaje de 6. ¿Por qué le he puesto un puntaje de 6 sobre 10? Porque ya existen varios artículos que hablen del tema, ya se ha investigado, no es que sea el único ahora, ¿sí? Ya ha habido varias investigaciones previas, obviamente algunos en tal establecimiento determinado, pero quiero hacer yo en todo Tacna, para ver cómo es el problema a nivel regional, ¿sí? Por eso le he puesto el puntaje de 6, porque sí, ya existen algunos temas ya investigados anteriormente, y no es que sea completamente novedoso, pero sí, todavía me aporta, ¿no? Hay muchas cosas que aún no se sabe. Que es ético, le he puesto el puntaje de 8. Se necesita el permiso del director del hospital, de los jefes de departamento de ginecobstetricia y de pediatría para obtener la información. Así que, y si quiero hacerlos en el centro de salud o en los hospitales de salud, también tengo que pedir permiso. No es tan sencillo. O sea, sí, me van a dar obviamente la información, pero previamente tengo que pasar por estos filtros, ¿sí? Me van a tener que autorizar que yo saque la información y eso me va a llevar un poquito de tiempo y obviamente no tengo que exponer también los datos de identificación de las mamás ni mucho menos de los recién nacidos. Por eso le he puesto el puntaje de 8, teniendo mucho cuidado que no solamente pido permiso, sino también guardar la identidad de esas personas investigadas. ¿Es relevante? ¿Es relevante este tema? Le he puesto el puntaje de 9. ¿Por qué? Porque es importante saber sobre las consecuencias de la obesidad de las madres y sus hijos, ya que la obesidad es un círculo generacional. Si la mamá está muy gordita en el embarazo, nacerá también su bebé muy gordito. Y eso es un problema, que un niño nazca gordito, va a continuar siendo gordito de niño más grandecito, de adolescente y de adulto mayor de repente, hasta terminar en que esa persona tenga diabetes, tenga problemas cardíacos, ¿sí? Hasta cáncer y muchas enfermedades más. Así que la obesidad, si se inicia desde el nacimiento, va a seguir siendo gordito toda una vida y va a haber un círculo generacional que va a ocasionar múltiples problemas de la salud. Por lo tanto, yo lo considero relevante y le he puesto el puntaje de 9. No podría haber puesto 10, pero bueno, eso ya depende de cada uno.
darle la prioridad de los puntajes respectivos sobre 10, así que hago una sumatoria y me sale un puntaje de 41, este problema que quiero estudiar yo sobre consecuencias de la obesidad en el embarazo. Y así puedo tener varias ideas y dar mi calificación, y si tengo varias ideas, obviamente, puedo finalmente llevar a cabo acá mis ideas con el puntaje respectivo y dándole el porqué, y finalmente haciendo una sumatoria total y eligiendo el que tenga mayor puntaje. Entonces, ahí tienen ustedes dos técnicas para poder identificar o priorizar sus ideas de investigación. Ahora, obviamente, será novedoso ese tema. ¿Qué hay al respecto que han estudiado otros investigadores de ese tema? ¿Qué se ha realizado en nuestro medio, no solamente a nivel internacional, sino también a nivel de Perú, a nivel de Tacna? ¿Hay o no hay investigaciones del tema que yo quiero hacer? Para eso tengo que hacer mi búsqueda bibliográfica, ¿no es cierto? Tengo que entrar ahora sí a mi computadora y aprender a hacer búsquedas bibliográficas para poder hacer primero, buscar los antecedentes, qué tanto se sabe de este tema y no cometer el error de hacer una investigación que ya han hecho muchísimas personas.